Los 6 al 12 del libro de Malaquías. Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 6 al 12. Entonces doy lectura a la palabra y dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de las leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Acompáñenme, hermanos, a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te ruego que tú agudices el oído de tu pueblo, tanto en este lugar como en cualquier lugar, para escuchar tu palabra. Bendito Señor, que hoy día tus palabras, Señor, lleguen a nuestros oídos, a nuestras mentes alumbradas por el Espíritu Santo, y nuestros corazones se puedan abrir para seguirte en todo lo que tú nos estás demandando. En tus manos nos encomendamos, Señor. A ti la gloria, el honor y la alabanza en la iglesia. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Cuando ustedes leen el libro de Malaquías, la verdad, hermanos, que es un libro para que nosotros, la iglesia, la tenga en cuenta. Porque la lectura de él es la profecía que Dios habló a través del profeta Malaquías, que es el último profeta antes que viniera el Señor, ¿no? 400 años antes de la venida de Cristo, el Señor levanta al último profeta. Y la profecía del libro de Malaquías es muy interesante porque manifiesta o deja en evidencia el estado espiritual, moral,
social de Israel. ¿Y por qué es importante darse cuenta del estado en que está el pueblo de Israel en este momento? Porque, hermanos, el estado que denuncia el profeta Malaquías es el estado de Israel cuando llegó el Señor. Entonces su estudio es muy interesante porque nos muestra qué era lo que había en el corazón y en la vida del pueblo. El Señor enfrenta a Israel como en 8 afirmaciones. Y la respuesta a la confrontación que el Señor hace, a las afirmaciones que el Señor hace, vienen de esta manera. ¿En qué? Israel dice, ¿en qué? El Señor dice, por ejemplo, dice que los padres, los hijos honran a los padres y a sus amos, dice, y ustedes no me han honrado. Y Israel dice, ¿en qué no me han honrado? Luego le dice en el primer capítulo Israel, miren cómo empieza, hermano, el libro de Malaquías empieza de esta manera. Dice, yo te he amado. ¿Qué manera más dulce de empezar una profecía? ¿No? Dice, yo te he amado. ¿Y sabe lo que responde Israel? ¿En qué me has amado? ¿Qué les parece? O sea, lo que el Señor está diciendo, hermanos, que esta profecía es una profecía de amor. Pero cuando ustedes la empiezan a leer, empiezan a ver la reprensión que el Señor hace y empieza a hacer, empezando por la clase sacerdotal y siguiendo por el pueblo, siguiendo por Leví, ¿no es cierto?, por la familia de Leví y sus reprensiones fuertes. Y termina hablando de los días postreros y dice que el día del Señor va a ser como un horno. Mire lo que dice que va a ser como un horno. Entonces ustedes dirán, ¿será que el Señor amaba a Israel? Y la respuesta es sí. Lo que Dios muestra aquí, hermanos, el enojo que Dios tiene contra el pecado, contra la maldad. La santidad de Dios no puede soportar la maldad en cualquiera de sus formas. Y lo que le está diciendo a Israel por amor, hermanos, lo que el Señor le está diciendo a Israel por amor es que la paga del pecado es muerte. Le está diciendo que se aparte del mal. Le está diciendo y lo está aconsejando para que examine su camino y se vuelva a Él. Porque el camino del mal tiene un solo destino, y ese destino es la muerte. El amor no quiere que Israel muera. El amor de Dios quiere que Israel tenga vida, y lo aconseja, y le habla, y lo reprende como un padre reprende a su hijo. ¿No? Entonces, particularmente, ustedes ven que aquí el Señor le habla a Israel acerca del diezmo. Una de las leyes que había en Israel era la ley del diezmo. Israel daba de 3 maneras, hermanos. Una eran las primicias, otra eran las ofrendas y otra eran los diezmos. Las primicias consistía en que había que entregar al Señor todos los primeros frutos de la tierra, todos los primeros uvas, todos los primeros duraznos, todas las primeras papas u otras hortalizas. Todo lo primero era para el Señor. Entonces,
las primicias, eso eran las primicias. Las ofrendas eran voluntarias. Es famoso el ejemplo de cómo se construyó el tabernáculo, donde se pidió ofrenda para construirlo. Y Moisés tuvo que pedirle al pueblo que dejara de ofrendar. Fue tan generosa la ofrenda que llegó un momento que estaba suplida toda la necesidad y Moisés dijo: no más, no más, no demos más, porque está suplida la necesidad. Entonces, y el diezmo era el 10% de todo lo que Israel recibía, ¿no? Y ese 10% tenía un propósito. Dios lo pedía porque había una de las tribus de Israel, que era la tribu de Leví, era sostenida por el diezmo del pueblo. O sea, ellos se dedicaban a las cosas sagradas. La tribu de Leví se dedicaba a las cosas sagradas y Dios le dijo a Leví que no iba a tener herencia. Ellos no iban a tener tierras. Ellos iban a vivir de los diezmos que diera Israel. Entonces, la clase de Leví, los levitas, eran sostenidos con la ofrenda de Israel. Y a la vez, la clase sacerdotal de Aarón era sostenida con los diezmos de los diezmos. Los levitas estaban obligados por la ley a diezmar de su diezmo. Y esa parte del diezmo de los diezmos le pertenecía a los descendientes de Aarón, o sea, a la clase de los sacerdotes, ¿no? Y esa era la manera en que el aspecto económico en Israel funcionaba, ¿no? El pueblo de Dios ofrendaba, o sea, diezmaba por ley para sostener a la clase de Leví, y Leví diezmaba para sostener a la clase de Aarón. Ahora, cuando uno ve la historia de Israel, se da cuenta que en los momentos más frágiles de Israel, el abandono de Dios empieza por el aspecto económico, porque Israel deja de ser fiel en la ley y particularmente en el diezmo. Aquí, por ejemplo, el profeta enfrenta a los israelitas respecto a al no cumplimiento de la ley del diezmo. Ustedes recuerdan que había venido Nehemías, había restaurado el templo y había restaurado el culto y había puesto a los levitas en su función y a los sacerdotes, y resulta, hermanos, que cuando Israel se descaminaba, ¿cuál era esa otra palabra? Se descarriaba, era por causa de que los levitas, al no tener alimento, entonces ellos tenían que ir al campo a trabajar. Y como iban al campo a trabajar, no cumplían sus funciones de enseñar la ley al pueblo. ¿Y cuál era el resultado? El resultado era que Israel entero se descarriaba. Entonces, el hermano quiere aplicarlo hoy día a nuestra relación de hoy en la iglesia. Lejos esté de mí, hermanos, porque el diezmo era para cierto tipo de personas. Primero, había que ser israelita. ¿Qué les parece? Segundo, además de ser israelita, había que ser de la tribu de Leví. Y los sacerdotes, ser de la descendencia de Aarón. Nosotros particularmente no creemos que la iglesia tenga que pagar el diezmo. Silencio.
Amén. Quedamos exentos. Amén. Entonces, miren cómo pasa, hermanos, cómo pasa en la iglesia. Pero antes de pasar a eso, quiero mostrarles un hecho, algo que pasa con la vida económica y que le pasaba a Israel. Y en esto también le pasa al pueblo cristiano. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay un aspecto, hermanos, del ataque del enemigo hacia la economía de su pueblo. La Escritura dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en los lugares celestes. Entonces, uno de los aspectos, hermanos, con los cuales tenía que lidiar Israel era con el devorador. Y el devorador físicamente tomaba muchas formas, pero claramente el sentido espiritual era que era un aspecto del ataque del diablo contra la economía de su pueblo. ¿No? Cada vez que Dios daba, estaba el devorador para, por mitad de camino, robar y quitar lo que era del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el diezmo era una manera de santificar y ¿cómo decirles? Y bloquear, ¿no es cierto?, que los campos, que las formas de recibir el sueldo, ¿no es cierto?, fuera protegido de esta forma de ataque, ¿no? Por otro lado, hermanos, la iglesia del Señor tiene algunos principios de Dios con respecto a ofrenda. Si nosotros queremos ver cómo en la iglesia se reciben dineros, yo tengo que remitirme al Señor Jesucristo, cómo fue sostenido el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, ni tampoco era de la descendencia de Aarón. Por lo tanto, hermanos, Él no estaba autorizado para recibir diezmos, ni primicias, ni ninguna de esas cosas que solamente los levitas y descendientes de Aarón podían recibir. Entonces, hermanos, el Señor Jesús estuvo 3 años y medio dedicados a la obra. Y no solo, sino que junto con 12. Y la pregunta que yo le hago a mis hermanos es: ¿cómo el Señor Jesucristo se sustentó esos 3 años y medio? ¿Y cómo sustentó a los 12 que andaban con Él? Y les quiero contar que de los 12, algunos eran casados y acompañaban al Señor por todas partes, pero me imagino que ellos tendrían que mandar algo para su familia, ¿no? ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sostenía, hermanos, cómo se sostenía el Señor Jesús y su ministerio? La respuesta a esto, hermanos, está en la Biblia. Y a ver si me ayudan a buscarlo. Sé que está entre el Génesis y el Apocalipsis, pero les digo inmediatamente dónde. Lucas capítulo 8. Y quiero que lo leamos.
Esta es la manera como era sostenido el ministerio del Señor Jesús. Lucas, capítulo 8. Versículo. Del 1 al 3. Y quiero leerlo detenidamente, hermanos. Miren lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Sigo, versículo 2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. Que le servían de sus bienes. ¿Estaban obligadas? No. ¿Qué era? O el Señor recibía ofrendas voluntarias. Y Él se sostenía de esa manera. Hermanos, y es muy precioso la figura, porque la mujer en la Biblia representa a la iglesia, llena de fragilidades. Cómo la obra del Señor Jesús sigue sosteniéndose frágilmente a través de ofrendas voluntarias. Y el Señor Jesús, hermanos, se daba el lujo de esa bolsa que recibía, de él también ofrendar. Y él se ocupaba de los pobres y se ocupaba de otras necesidades. Y él, por las manos de él, no pasaba el dinero, sino que tenía un tesorero. Judas Iscariote era el tesorero, hermano. Entonces el Señor le decía, mira, aquí da eso. Él le ordenaba, entonces él tenía que administrarla en el sentido de repartirla donde el Señor le decía que lo hiciera. Entonces el ministerio del Señor era sostenido por estas mujeres, hermanos, que no solamente, y qué importante es la labor de la mujer en la iglesia. Yo quiero destacar, hermanos, que siempre las más grandes colaboradoras de la iglesia son las mujeres. Es verdad. Siempre presentes, siempre cumpliendo con las labores, siempre aportando. Yo recuerdo, hermanos, miren, esta figura del Señor Jesús siendo sostenido por hermanas, por mujeres que amaron al Señor. Yo lo vi tan claramente, esta misma figura, en la vida del hermano Gino y a Francesco. En la vida del hermano Gino y a Francesco habían 5 o 6 mujeres sin las cuales él no podría haber publicado ningún libro. Eran las hermanas que sostuvieron su ministerio hasta el fin económicamente y también transcribieron sus libros, colaboraron con él incansablemente. Y doy testimonio porque las conocí y las conozco muy de cerca, son muy amadas, hermanos. Cuando murió el hermano Gino fue como cuando María fue al sepulcro, hermano, a ver al Señor y le dijo, ¿dónde le han puesto? Entonces, las hermanas tienen una labor, no solamente, hermano, apoyando económicamente la obra, sino también asistiendo en la predicación, estando presente. ¿Y cuál es la labor de los hermanos? Miren cuál es la labor de los hermanos. La labor de los hermanos es aprender para luego enseñar. ¿Qué labor más preciosa la de los hermanos? Es un tiempo de aprender. No te niegues a aprender la palabra. Hermano, tú tienes que aprender la palabra. ¿Para qué? Para enseñar a otros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, encarga a hombres fieles a que anuncien la palabra. ¿No? O sea, encarga, es un encargo. El Señor le sigue haciendo encargo a los varones
a que tomen la responsabilidad de hablar la palabra. Yo entiendo que no todos tienen el ministerio de la palabra, hermanos. Yo lo entiendo eso. Pero hermanos, todos nosotros podemos en un momento determinado hablar del Señor. Todos, sin excepción, y particularmente los varones, ¿no? Dios quiere que su obra se extienda. ¿Cómo se va a extender su obra? Hermanos, cuando los varones empiezan a tomar responsabilidad en la obra y se dan cuenta cuánto el Señor los necesita para predicar y enseñar, que era la labor de los apóstoles. Los apóstoles predicaban y enseñaban. Predicar significa anunciar a Cristo, hablar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, ¿no? Esa labor es muy importante, porque esa palabra, que es la palabra de la cruz, que como alguien dijo aquí, habló de la justicia de Dios. Hermano, la justicia de Dios es que el Señor Jesucristo ajustició al inocente por el culpable. Hizo justicia en Cristo. Esa es la justicia. Y por eso hoy día nosotros estamos de pie aquí, por la justicia de Dios, porque hoy día tú no debes nada. Tú no tienes ninguna deuda. Todas fueron pagadas por el Señor. Esa es la justicia. Y nosotros nos levantamos nuestra cabeza bien en alto y sacamos pecho. Dios no tiene nada en contra mía. Me ha perdonado. Esa es la justicia de Dios y la iglesia proclama esta verdad. Y la cree. Nosotros estamos aquí no porque somos algo, no porque le hemos ganado a alguien, sino porque Cristo ganó, porque Cristo pagó. Y hoy día estamos de pie ante Dios por una y sola una cosa, porque Cristo Jesús pagó nuestras deudas en la cruz. Y estamos de pie. En el libro de Apocalipsis, hermanos, hay un pasaje que es muy lindo, que es me parece que es la sexta trompeta, y que empieza en el capítulo 6 y termina en todo el capítulo 7. El último versículo del capítulo 6 dice, hablando de lo que va a suceder y del día del Señor terrible, y dice, ¿y quién podrá estar en pie delante de Él? Esa es la pregunta. ¿Y quién podrá estar en pie? Y el siguiente capítulo dice, ¿quiénes podrán estar? Y dice que había 144,000 que eran del pueblo de Israel. Pero luego dice que había una multitud en ropa blanca de todo pueblo, nación, raza, lengua. Esos van a estar en pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque han vencido. Porque han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de ellos y porque despreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ustedes pueden ver esa batalla, ¿no? Esa batalla y la importancia de los varones en la iglesia. La importancia que nosotros aprendamos para poder transmitir el Evangelio. El Evangelio es algo que se transmite. ¿Y saben cómo nacen las iglesias locales? Hermanos, las iglesias locales, cuando en un lugar empiezan a producirse nacimientos, no es cuando tú empiezas a sacar hermanos de otras iglesias, que también podría pasar, pero lo normal es que haya personas que nazcan de nuevo por la palabra. ¿Me entienden, hermano? Que nazcan de nuevo. Entonces, cuando empiezan a ser personas por la palabra de nuevo y en un número considerable o básico, yo considero unas 20 o 25 personas, entonces se hace necesaria una iglesia local. Y en el crecimiento de esas personas, ¿quiénes van a enseñarle a otros? ¿Quiénes van a seguir dando testimonio del Señor? Todos los miembros están llamados a predicar. Miren, todos los miembros están llamados a predicar el Evangelio. O sea, el que nació de nuevo fue porque creyó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por esa fe se bautizó en el nombre del Señor. Y esa misma persona, en el mismo momento que se convirtió al Señor,
tiene que ser capaz de dar su testimonio, de decir quién es Jesús para él. Eso le pasó a Pablo, ¿no? Pablo se convirtió, tuvo ese encuentro con Jesucristo e inmediatamente daba testimonio que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando una persona ha nacido de nuevo, hermano, su boca se llena de las alabanzas al Señor y puede transmitirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces miren la labor de las hermanas en el sostenimiento de la obra, el sostenimiento de la iglesia y en la fragilidad, ¿no es cierto? La iglesia es frágil, y de los varones que están aprendiendo la palabra. Abre tu oído, hermano. Hermano, Dios quiere que tú aprendas. Pero Dios no quiere que tú aprendas para ser el fantástico, el maravilloso, o el gran que sabes tanto, o el que tiene derecho porque sabes algo. Tú no tienes derecho a nada, porque perdiste tus derechos porque hoy día eres de Cristo. Eres esclavo de Cristo. Mire lo que eres. El esclavo de Cristo que merece. Después que hizo todo lo que tenía que hacer, el Señor le dice: siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Amén. Dicho esto, entonces hoy día yo quiero decirle a la iglesia que la iglesia tiene 4 principios respecto a la ofrenda que yo quiero compartir con ustedes. El primer principio es que la iglesia no acepta ofrenda de los gentiles. Cuando usted traiga a alguien acá y no ha conocido al Señor, usted tiene que decirle que se abstenga de la mesa y se abstenga de ofrendar. Solamente pueden ofrendar hermanos que hayan nacido de nuevo. Ustedes saben que, yo siempre cuento esto porque en Cuba Fidel Castro no recibe a ningún pastor de Centroamérica, ni de Colombia. ¿Ustedes saben por qué? No, yo no sé. Porque ellos predican sobre la prosperidad. Imagínate, predicar en Cuba es un chiste. ¿Saben ustedes que ahí el que emprende algo, si uno sale a vender pan, hermano, Moisés, eres sospechoso porque tienes un emprendimiento y el Ministerio de Economía está encima tuyo a ver qué pasa con los paños, ¿no? Es como sospechoso cualquier movimiento económico sin el Estado. Para el Estado es sospechoso. Entonces, esta gente iba a predicar sobre la prosperidad de Cuba. ¿Qué hizo Fidel Castro? No lo recibió nunca más. Y ¿saben? Pasó algo, hermanos, que yo les quiero contar. Que muchos de estos grupos se hicieron tremendamente poderosos porque recibían ofrendas de la droga. Los traficantes ofrendaban a las iglesias para, ¿cómo decirles? Para lavar el dinero. Entonces, hermanos, si viene aquí alguien y nos dice: aquí les voy a poner 10 millones, y nosotros decimos: mira, podemos poner cielo falso, podemos hacer este arreglo, podemos mejorar algunos sueldos. No crean que el mío, hermanos. Pero hermanos, esa es una tentación que la iglesia no puede caer. La iglesia no recibe ofrenda, y eso tiene que tenerlo claro todos ustedes, todos los hermanos. La iglesia no recibe ofrenda de los gentiles. Para que usted lo sepa y nosotros todos lo sepamos, un principio. Nunca se solicitan fondos en forma pública. La iglesia no tiene que solicitar fondos. Y yo quiero que esto lo tengamos en cuenta para que si alguna vez yo o alguno de ustedes quiere hacerlo, pues no lo hagamos. Tercero, en cambio, lo que sí se hace es instruir a la iglesia
en el tema de la ofrenda conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este minuto. Instruir al pueblo de Dios en cuanto a la ofrenda. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, nosotros tenemos que conocer que sí Dios nos pide la ofrenda, ¿no? Y eso es lo que vamos a compartir. Y cuarto, el cuarto principio es que la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Entonces, fíjense, en términos prácticos, la iglesia tiene que dar conforme a los principios de la palabra de Dios. Y quisiera leerles dos pasajes de la Escritura, ahí en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, y 2 Corintios, capítulo 9, verso 7. Porque estos pasajes nos muestran algunos principios que son interesantes respecto a ofrendar. ¿Y qué dice? Dice, versículo 2, 1 Corintios 16, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y 2 Corintios 9:7 dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Estos dos versículos nos dan algunos principios, hermanos, básicos para la ofrenda en el pueblo de Dios. El primero, aquí nadie se puede quedar dormido, así que si alguno se está quedando dormido, usemos el codo. Entonces, dice, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. El domingo es el primer día de la semana. Entonces dice, ¿cuándo es la ofrenda? Hoy. El domingo. Hoy. Hoy día, como hoy, por ejemplo. ¿No es cierto? Y dice, cada uno de vosotros. ¿Qué significa? ¿Hay alguno exento? No. No, dice cada uno de vosotros, los que tienen ingresos. El que no tiene ingresos, porque luego viene otro principio, cada uno de vosotros. Luego dice, ponga aparte algo. O sea, hermanos, la ofrenda nunca es cuando tú te metes al bolsillo el domingo y das. Para la ofrenda del Señor, siempre, 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 tiene que ser con anticipación. Usted la tiene que apartar antes, traerla de la casa. Esa es una manera de hacerlo. Es la manera bíblica. Y luego dice, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? ¿Quiere saber usted cuál es la cantidad? Aquí le voy a leer. Mire, dice, una medida, dice, según haya prosperado. O sea, está diciendo según lo que tú recibes, según haya prosperado. Y 2 Corintios 9:7 plantea otra, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo quiero un poco de referirme a esto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y creo que el ejemplo más claro que hay en la Biblia sobre esto fue lo que pasó con Ananías y Zafira. En la iglesia no existe la ley del diezmo. Pero en la iglesia primitiva habían algunos que ofrendaban el 100%. Como
el compañero de Pablo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Bernabé. Él vendió una propiedad y el 100% lo dio como ofrenda. Y luego dice que un matrimonio que se llamaba Ananías, el marido, y Zafira, su esposa, dice que propusieron en su corazón. Hermano, esta propuesta es una propuesta con el Señor. Y cuando ellos propusieron con el Señor, dijeron, vamos a dar el 100% de la propiedad. Pero cuando la propiedad, hermanos amados, cuando la propiedad se vendió, el alto de billete era muy alto. Entonces ellos dijeron, no será mucho, miren la tentación, no será mucho. Entonces ellos, yo creo que partieron. Y cuando llevaron la ofrenda y les preguntaron cuánto era, ellos dijeron y mintieron en cuánto habían vendido la propiedad, porque ellos habían propuesto el 100%. Ambos murieron. Hermanos, habían mentido al Espíritu Santo, es grave, es serio. O sea, el dar tiene que ver con el Señor que habita en tu corazón. O sea, cada uno ve como propuso, y esto es muy serio, hermano. Y cuando tú vas propuesto con el Señor, viene la tentación de Ananías y Zafira. ¿Y cuál es la tentación de Ananías y Zafira? ¿No será que está dando la dinita? ¿Para qué voy a dar yo? Siendo que con lo que da ella, basta y sobra. Y vienen todos esos consejos, o vienen ideas. ¿Por qué voy a dar aquí? ¿Por qué no doy acá? Hermanos, pero la idea original, cuando el Espíritu Santo te la puso, esa es. Esa es. Y el apóstol Pedro les dice a ambos, antes que se vendiera la propiedad, era toda de ustedes. Ustedes podían hacer lo que querían con ella. Si no querían dar nada, no daban nada. Si querían dar un cuarto, la mitad o el 10%, era cosa de ellos. Pero cuando ellos propusieron en su corazón, ya fue distinto, porque es una propuesta con el Espíritu del Señor. ¿Qué les parece? O sea, cada uno de como propuso, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Qué significa no con tristeza? Miren lo que dice la Escritura. Dios ama ¿a quién? ¿Y por qué Dios amará al dador alegre? Porque da de corazón. Sí, pero por algo más, porque cuando alguien da alegremente, es como Dios. Cuando Dios da alegremente. Y luego dice, y no por necesidad. Porque hay una promesa detrás cuando se da. Aquí nos está diciendo que no demos por eso, no demos por la promesa que Dios nos ha dado, sino que demos porque tenemos la necesidad del Señor. Amén. Luego yo quiero poner un ejemplo en las Escrituras con respecto a la ofrenda. ¿Cómo es verdaderamente una ofrenda? Pero antes quiero seguir enseñando sobre esto. La ofrenda es una adoración al Señor. Y luego con el ejemplo ustedes van a comprender por qué es una adoración al Señor. Nosotros, cuando hablamos de la ofrenda hace muchos años atrás, nosotros dijimos, ¿qué lugar tiene la ofrenda en la iglesia? Y nosotros queríamos ponerle en un rincón. ¿Saben en qué rincón queríamos ponerlo? Allá, detrás del biombo. O sea, que fuera algo que el que quisiera dar, diera. Pero allá, que era más costoso llegar hasta allá. Hasta que nos dimos cuenta, hermanos, que la ofrenda no era una ofensa al pueblo de Dios, sino era una necesidad.
de adoración del pueblo. Es una forma de adoración. La iglesia adora apartando para Dios su ofrenda. El apóstol Pablo, que recibía las ofrendas de las iglesias en Macedonia, las iglesias de Macedonia, y particularmente la iglesia de Filipo, le mandaba para el sustento a Pablo a todos los lugares donde él estaba. Él dice ahí en Filipenses 4, del 15 al 18, lo voy a leer, Filipenses 4, 15 al 18. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, una ofrenda es libre. Habían iglesias que no ofrendaban. Pero miren lo que dice de Filipos. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, miren lo que es la ofrenda. Es fruto que abunde en vuestra cuenta. Y dice en la cuenta del reino de Dios, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, o sea, la persona que ellos mandaron con la ofrenda, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, una alabanza. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 12. Lo que yo estoy haciendo, hermano, estoy instruyendo al pueblo de Dios. Esto es una instrucción. Esta es la manera en que las Escrituras hablan de dar. Estos son los consejos apostólicos respecto a la ofrenda. ¿En qué se gasta la ofrenda? ¿Cuáles son bíblicamente el sentido de la ofrenda? Por lo menos 4 en la Biblia. El primero, en la iglesia primitiva se sostenían a las viudas, pues no había seguridad social. Una viuda moría su esposo y sus ingresos llegaban a 0. Y en la iglesia se hacía cargo de mantener a las viudas. Segundo, los pobres. Cuando había necesidades de tipo económico, la iglesia tenía que ponerse en esos sentidos con la ayuda a los pobres. Y el apóstol Pablo hace hincapié diciendo lo siguiente, que por ningún motivo se diera a quien no quería trabajar. O sea, él dice, el que no trabaja, no coma. O sea, es tajante. O sea, una persona que no trabaja no recibe de ninguna ayuda. Pero a pesar de pronto de que hay trabajo, hay necesidad. Los fondos de la iglesia tienen que estar para esos motivos. El otro motivo es la obra del Señor, ¿no es cierto? Es poder sostener la obra a los obreros, es invertir en hombres de Dios que predican el Evangelio, que están dedicados a tiempo completo. Y yo creo que esta debería ser una meta, hermanos, no solo en medio de nosotros, sino en todo el pueblo de Dios. Me ha tocado compartir en este tiempo con un misionero norteamericano y yo quiero decir que en el siglo XIX Inglaterra mandó misioneros a todas partes del mundo y fueron sostenidos por las iglesias en ese tiempo. En el siglo XX Estados Unidos mandó misioneros a todo el mundo y hasta el día de hoy en muchas partes del mundo existen misioneros norteamericanos que están predicando la palabra de Dios. Y me cuenta Mike, que es este gringuito misionero aquí en Chile, me dice que cada vez es más difícil
conseguir los fondos para los misioneros. Cada vez es más duro, más difícil. Y yo siempre pienso en Chile, pienso en Sudamérica. Yo creo que en este tiempo Sudamérica debería estar mandando misioneros a todas partes del mundo. Pero pasan dos cosas, hermanos. La primera es que la iglesia no tiene conciencia de la ofrenda. No es un hábito. ¿Ustedes me escuchan esto? La ofrenda no es un hábito, debiera ser un hábito en el pueblo de Dios, con ese fin. Y lo segundo es que en muchos lugares las ofrendas que da el pueblo de Dios caen en manos de un solo hombre que se enriquece con esos dineros. Y esos son dineros del Señor, que deberían servir para sostener a muchos misioneros. O sea, hoy día, esas iglesias que reciben grandes cantidades a sus pastores, yo siempre creo que lo que la iglesia ofrenda para los hermanos que están dedicados a la obra, siempre tienen que tener un tope, siempre tienen que tener una medida, cosa que pueda la iglesia poder sostener a otros ministros, a otros hermanos. Ojalá la iglesia sostuviera muchos misioneros. A mí que me tocó viajar a Inglaterra hace algunos años atrás, yo no fui con la idea de quedarme en Inglaterra, sino fui con la idea de mirar, de ver la necesidad que existe de enviar misioneros a Europa. ¿De dónde se van a sacar misioneros que vayan a Europa, hermanos? De las iglesias. ¿Y quién va a sostener a esos hermanos que van a ir? Por las iglesias. Yo siento que la labor de Inglaterra y la labor de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene, me contaba Mike que había tenido una convención de misioneros solamente de su denominación, de 5.000 misioneros que estaban en diferentes partes del mundo. O sea, yo calculo que Estados Unidos debe tener unos 100.000 misioneros en todo el mundo en este momento. Y eso es una cifra que ha ido decayendo en el tiempo. Entonces yo pienso, ¿por qué la iglesia del Señor, hoy día no puede enviar desde Chile, desde Bolivia, desde Perú, desde Brasil, misioneros a todo el mundo? Y yo veo que una de las causas es que la iglesia no obedece el mandato del Señor y le parece que es poco importante. Y el Señor tiene un principio, dice, en lo poco que fuiste fiel. ¿Qué dice? En lo mucho te pondré. O sea, en lo poco nosotros tenemos que ser fiel, pero siempre pensando en lo mucho. Y lo mucho es que el día de mañana nosotros sostengamos a misioneros. O alguno del medio de nosotros. Dios lo levante para que salga y pueda servir al Señor en otras latitudes. Son las responsabilidades, hermanos, de la ofrenda. Amén. Marcos capítulo 12, verso 41. Marcos 12, versículos 41 al 44. la ofrenda de la viuda. Marcos 12, 40. El objetivo de esta palabra es instruir al pueblo de Dios. Amén. Lo que nunca vamos a hacer es manipular para que los hermanos ofrenden. Siempre es conforme a la palabra y movidos por el Espíritu del Señor. El corazón que está abierto al Señor va a obedecer, como pasa en todas las cosas. Versículo 41 empiezo, Marcos capítulo 12, verso 41 dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho.
Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de todo lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, este pasaje nos ilustra respecto a lo que es una persona que ofrenda al Señor. Primero, alguno podrá decir: ¿el Señor necesita mi dinero? Y yo te quiero decir al tiro que no. ¿Podrá el dueño de todo necesitar algo? O sea, en cuanto a él mismo, no. Pero a Dios le ha placido que su obra sea sustentada por los creyentes. Amén. Y ofrendar es un privilegio, es un honor. Por eso un gentil no puede hacerlo. Es un honor para nosotros. Segundo, él valoró la ofrenda, no dijo: esto, no hagan esto, no hagan. No, él estaba mirando, estaba observando y vio lo que era una verdadera ofrenda. ¿Qué significa la ofrenda, hermanos? ¿Qué significa apartar el dinero para el Señor? Lo primero, hermanos, es que cuando tú apartas el sentido de la ofrenda, que era también el sentido del diezmo, es que todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor. Una ofrenda tiene que partir. Una persona que piense que las cosas son suyas no puede ofrendar, porque la ofrenda es un acto de amor. Miren, es un acto de amor. La ofrenda es un acto de amor. ¿Por qué? Miren lo que Dios le dijo a Israel: te he amado. ¿Y qué significa la ofrenda? La respuesta al amor de Dios. O sea, cómo Dios te ha dado. Todo lo que tú tienes es de Él. Cuando una persona aparta para el Señor, está diciendo: Señor, gracias, porque de lo que tú me has dado, yo te doy. Si no hay esa conciencia, una persona no puede, o lo está haciendo mal. Si tú no tomas conciencia que lo que tú estás recibiendo, que tu sueldo viene del Señor, que todo lo que tú tienes, que cuando tú te acuestas en tu cama en la noche, que cuando tú te echas la cuchara a la boca, tú te das cuenta que es el Señor y no tu esfuerzo, no tu fuerza, no es algo que tú ganaste, sino que el Señor te lo dio. Entonces ese es el sentido, es una acción de gracias. Hermanos, es una alabanza en la cual tú estás diciendo: Señor, todo lo que tengo me lo has dado tú. Y yo de esto que tú me das, yo aparto para ti por amor. Miren cómo la Escritura es tan, ¿cómo decirle, hermano? Es tan coherente. El Señor dice que no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y también sabemos que se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Entonces lo primero que tú ves es cómo Él te ha dado, cómo Él te ha guardado, cómo Él te ha sustentado económicamente. No, pero yo salgo hasta los domingos a la feria a vender empanadas, dice alguien por ahí, que no voy a nombrar. Pero el Señor te da fuerza, te ha abierto esas posibilidades. Yo vuelvo a repetir: todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor. Entonces la ofrenda es eso,
es una acción de gracias, es apartar. Ahora, quiero que se fijen en la viuda. Ella dio todo su sustento, ella no tenía nada para el otro día. Era lo que le quedaba, era poco, ella dio menos que todos los demás, pero miren cómo valora el Señor. Miren cómo valora las cosas. El Señor no valora la cantidad, sino el corazón. Una verdadera ofrenda es una ofrenda de negación. Cuando una ofrenda es dolorosa, por lo tanto tiene que ser negación, me niego a mí mismo. Si tu ofrenda es con lo que te sobra, hermano, para el Señor no es ofrenda, diste de lo que te sobraba. Hermanos, una persona que tiene ingresos tiene que ofrendar. A veces nosotros damos y de repente nos vemos restringidos, no nos alcanza y decimos, ¿cuál es lo primero que se corta? El Señor. ¿Qué dice el Señor? La ofrenda tiene que ser lo primero. Ahora, ¿cuál es la cantidad? La cantidad tiene que ver con la negación. ¿Saben por qué? Porque cuando la mujer dio las 2 blancas, estaba diciendo algo y estaba proclamando algo en su corazón, que para ella Dios era precioso. Cuando nosotros ofrendamos al Señor en forma sin amor, Dios ama al dador alegre, porque está manifestando el valor que en su corazón tiene Dios. Esas 2 blancas estaba diciendo que ella valoraba más que su vida, valoraba al Señor. ¿Tú valoras más que tu vida al Señor? Yo pregunto, mis hermanos. Entonces nuestras ofrendas tienen que ver con el aprecio que uno tiene por el Señor. Y por lo tanto tiene que ser algo que cueste, que es negación. ¿Saben lo que es negarse a sí mismo? No yo, sino tú. Esa es una verdadera ofrenda. Una ofrenda que nace de mirar al Señor. Hermanos amados, yo les quiero contar que en medio nuestro existe ofrenda para sostener esta casa y los gastos que ella lleva. Y también se ocupa la ofrenda para sostener un ministerio y algunos otros gastos de locomoción. Pero quiero contarles, hermanos, que la ofrenda no es para eso. No es para la casa. No es para el hermano. Porque cuando la ofrenda es para el hermano, tú razonas. ¿El hermano necesita? ¿Y cuál es la respuesta? Capaz que no. Capaz que no, porque nosotros sacamos deducciones. ¿O se necesita tanto la casa si sacamos cuenta? Hermanos, yo quiero decirte que tu ofrenda no es para la casa, no es para la locomoción, no es para sostener a un hermano. La ofrenda que tú das es para el Señor. Si tú no ves eso, tú vas a razonar. Y el diablo es razonador. ¿Ya que es razonador el diablo, hermano? El diablo razona. Y te dice, no, pero ¿no será que aquí? ¿No será que allá? ¿No será que lo podemos hacer de esta manera? ¿No será que lo podemos hacer de esta otra? Y sin darte cuenta, aquello que propusiste en tu corazón se va. ¿Y qué sucede? El devorador. Muchas de nuestras economías están picadas del saltón, del revoltón. Como lo dice Joel, hay fugas, hay robos, porque no son conforme a como enseñan las Escrituras, hermano. Esta es la manera. Nosotros estamos valorando al Señor. Si el Señor para ti es precioso, tu ofrenda también tiene que ser a la altura tuya. Como tú valoras a tu Señor, es una adoración a tu Señor.
Alguno dirá, pero ¿cómo se manejan las ofrendas? Aquí está, conforme a la palabra. Y yo siempre pienso en Judas, ¿no?, que robaba de la ofrenda que hacían para la bolsa del Señor. El Señor nunca le llamó la atención. Nunca lo cambió de puesto. Nunca. Él siguió donde mismo. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque una ofrenda tiene un solo nombre: el Señor. Cuando tú le cambias de nombre a tu ofrenda, claramente Satanás te va a tentar y te va a mostrar otros caminos que no son los de él. Y yo en esto aliento a la iglesia. Amén. Hermanos, la ofrenda siempre es voluntaria. Siempre. Siempre es del corazón, con el Señor. Siempre. Nunca en la iglesia hay que manipular para recibir algún dinero. Nunca. Eso es algo que nunca puede pasar aquí ni en ninguna de las iglesias en que ustedes mismos el día de mañana pueda el Señor usar. Siempre tiene que ser el Señor apelando por el Espíritu a la voluntad del creyente para obedecerlo. Y siempre el objeto de una ofrenda es el Señor y nadie más. Amén. Amén, hermanos. Era la carga que tenía el día para